Entonces, dentro de marco teórico vas a poder agregar diferentes enfoques, diferentes teorías y diferentes, quizá autores que estén atacando el mismo tema desde diferentes ángulos. Quizá algunos no te gusten, pero por parte de una tesis tiene que ser exhaustivo. En cambio, para este ensayo, o bueno, en general, lo pongo como revisión de literatura, algo más sencillo, porque, por ejemplo, el desempleo puede ser voluntario según el tipo de teoría o los autores que tú estés tomando, ¿no? ¿Por qué desempleo? ¿Por qué voluntario? Porque si la empresa no, a la que tú estás recurriendo no te paga lo suficiente, tú decides simplemente no entrar al trabajo. Por lo tanto, tu desempleo fue estrictamente voluntario. Que el mercado castigue mucho los salarios puede ser otra cosa. O ahí entraría la crítica, ¿no? Porque en una situación desfavorable, si bien la persona tiene la capacidad de rechazar un trabajo que no le conviene, a veces las situaciones económicas no se lo permiten y bueno, se tiene que, vamos a decirlo así, esclavizar en un trabajo muy mal pagado, ¿no? Pero bueno, en una revisión de literatura igual y no te interesa explorar esa situación en donde quizá las ciertas condiciones de pobreza alienten a la gente a no rechazar trabajos. Tú omites quizá esa parte del análisis y solo te concentras en algo un poquito más enfocado a responder una pregunta de sí o no el desempleo es voluntario a partir de X muestra, ¿no? Es decir, si tuvieses que hacer una tesis y un marco teórico, tienes que hablar de todos los enfoques posibles que hablan de desempleo y para un ensayo particular, si bien sí puedes empezar a contrastar teorías, si es lo que a ti te interesa, únicamente te puedes enfocar quizá en la metodología o más adelante lo que tú necesites y solo exploras la literatura que te interesa, sin entrar en conflictos. Entonces, bueno, nada más esto sería como la acotación del, al menos lo que yo considero como un marco teórico y la revisión de literatura, ¿vale? Para que no hagan un estudio exhaustivo, recuerden, eso es un ejercicio muy sencillo, y lo que interesa es intentar responder alguna pregunta con alguna técnica que hayamos visto. Recuerden, es estadística o prueba, así que pueden ocupar cualquier cosa que hayamos revisado durante el curso. Pero bueno, si alguien tiene dudas, con mucho gusto puedo responder a más profundidad de este tema. Si no, entremos a detalle, perdón, entremos con nuestro siguiente tema, que es distribución de probabilidad gamma. Distribución de probabilidad gamma. Ahorita lo hago más grande. Mm, Al principio del curso mostré un ejercicio. Segundo, un segundo, por favor. Mostré un ejercicio en donde. Ok. Problemas técnicos. Al inicio del curso había mostrado un algoritmo en donde intentaba, ya ni recuerdo bien cuál era el tema, en donde se intentaba modelar los hiperparámetros de una función de probabilidad, creo que había sido la gamma precisamente, a partir de un muestrador de Gibbs. Es decir, buscábamos los hiperparámetros que dieran la forma a la curva lo más parecida a la distribución que estábamos observando. Creo que era de precios de energía de mercado. La verdad es que ahorita no lo tengo muy fresco en la mente, pero precisamente este tipo de técnicas nos ayudan con este tipo de ejercicios, o con estas cosas más planteadas en las funciones de distribución. Podemos buscar ejercicios de libro que normalmente, si se tiene la siguiente función y se tiene el siguiente horario esperado, ¿cuál sería la probabilidad que caiga en cierta área, no? Nada más es cuestión de reemplazar pues bueno, o sea, realmente no hay tanta magia detrás de ello. Creo que el valor que aporta el curso es más bien el planteamiento de este tipo de técnicas en el uso de técnicas en planteamiento de problemas. Entonces, me voy a concentrar sobre todo en eso, ahorita que ya estamos pasando a la probabilidad de las funciones de distribución, y entonces me gustaría hacer ejercicios un poquito más elaborados en las siguientes clases, que ya por sí no tenemos muchas, según yo, mi conteo son como 6, de las cuales las últimas 2 son para exámenes, así lo tiramos, pero bueno, exámenes será más para el trabajo final por si tienen dudas y esas cosas. Ahora solo denme un segundo porque Pizarro no está colaborando nuevamente y si no colabora, pues vamos a estar en problemas, ¿verdad? Ok, ya estaba jalando. Espero que no se mueva el cable. Ok, entonces tenemos distribución de probabilidad gamma. Continuamos con la escritura. Entonces, vamos a hablar. ¿Cuáles son las cosas que tiene
Las probabilidades gamas es que no tienen valores negativos, entonces esto nos va a ayudar bastante porque existen en la naturaleza diferentes fenómenos, por ejemplo, la estatura de las personas. Normalmente se suele asumir que es una distribución normal, no está mal, pero vamos a pensar, ¿no? Estaturas de personas. La estatura de personas es imposible que sea negativo. De hecho, va a empezar como un mínimo, salvo ciertos outliers con ciertas enfermedades quizá. Mm, Pero bueno, dependiendo la raza étnica y ese tipo de cosas, vamos a tener cierta distribución. Quizá cierta gente sí va a ser muy alta, pero van a ser los menos. Y la gente chaparrilla, pues bueno, va a ser. Sí, va a haber los menos, pero no tan poquitos como los muy, muy altos, ¿no? A menos yo estoy asumiendo ahorita ese supuesto, ¿no? Y bueno, eso nos daría una curva un poco más de este estilo, en donde pues, prácticamente nadie va a medir 0 centímetros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, una de las propiedades, la función de probabilidad gamma tiene esa cualidad. Algunas distribuciones no tienen valores no negativos. Recuerden doble negación, es decir, bueno, tienen valores no tienen valores negativos, perdonen. Porque si no tienen no valores negativos, sería únicamente negativos en todo caso. Son no negativas y la sí, ¿qué estoy escribiendo? Distribución está sesgada a la derecha. Estoy pensando un ejercicio que no venga en el libro. En el libro menciona ahí un tema, creo que del desarrollo de las hojas, que tanto crecen las hojas, pero la verdad es que no. No me gusta mucho ese ejemplo. Entonces, bueno, tenemos nuestra función de distribución. Aquí tenemos la y, aquí tenemos el cero, recordemos, y de nuestra función. Entonces, bueno, lo que menciona el libro, y bueno, prácticamente cualquier. Que por cierto, hablando del libro, ¿no les he pasado un PDF en donde se vean todas las distribuciones? Más que PDF, sí busqué, pero me gustó más un archivo de R, en donde incluso vienen ejercicios aplicados, bastante escolares, por cierto, pero están interesantes. Entonces, bueno, vamos a suponer que tiene esta distribución. Si se dan cuenta, bueno, está sesgada a la derecha. Cuando decimos que está sesgada a la derecha, significa que pocos datos están muy extremo hacia ese lado. Cuando está sesgado a la izquierda, bueno, claramente estará la parte donde está la mayor parte concentrado de los datos suele estar estará del lado contrario hacia donde está sesgado. Cuando decimos sesgado, generalmente nos referimos a los outliers, lo cual jalará o deformará la curva. Entonces, bueno, cuando decimos que está sesgado hacia la derecha, imagínense el caso en donde tienen una distribución y, bueno, jalan hacia algún lado. No se ve tan padre, pero bueno, si lo jalan hacia algún lado, la sábana o la distribución se va a deformar hacia el lado que están tirando, pero el gran cúmulo se conservará, digamos que en su posición original, asumiendo que empezamos desde una normal. No es la mejor forma de describirlo, pero es una manera para entenderlo entre tantas, ¿no? Insisto, si ustedes revisan estos temas por su propia cuenta en diferentes fuentes como videos o diferentes papers o, bueno, cosas escolares que incluso se encuentran en internet, podrán tener un poquito más de ejemplos. A Pero, ver, dime. ¿a qué se refiere con que algunas distribuciones no tienen valores negativos? Ajá, por ejemplo, las estaturas de los árboles. No hay ninguna estatura de ningún árbol negativo. Por ejemplo, esas distribuciones solo son positivas. Por ejemplo, el tamaño de los pies también solo son positivos. No puedes tener valores negativos. Ah, los, Pero se refiere más bien entonces a la distribución como tal a los valores que pueda o a optar. los valores de la variable aleatoria o Correcto. Los valores que puede tener la variable aleatoria no pueden ser negativos. qué, ¿Vale? okey, Estoy pensando en un ejemplo en donde sí podemos tener negativos y donde no podemos tener negativos. Pero bueno, hacemos referencia a la variable y. De hecho, si te das cuenta, empezamos en 0 y está en y, a diferencia de una normal, en donde es mu. Y bueno, ni siquiera definimos cuál es el valor de la izquierda o derecha. Puede ser mu igual a 0 y no pasa nada, porque vamos a tener valores por debajo del 0 y valores por arriba del 0. En cambio, okey, ciertos ejemplos, por ejemplo, el tema de ingresos, ¿no? El tema de ingresos, sí puede haber incluso ingresos negativos. Alguien que esté gastando más de lo que gana, pues bueno, obviamente, sí, este sujeto tendrá en algunos valores muy puntuales negativos, porque eh, está gastando más de lo que tiene. ¿Cómo podré cerrar estas cosas? Bueno, probabilidad gamma. Entonces no va a tener, y nunca va a poder tener valores menores a 0.
¿Puede tener valores de cero? Sí. La función de densidad será cero estrictamente, pero no puede tener valores inferiores a cero. Ok, gracias. De nada, Dante. Creo que ya somos bastantillos. Vamos a poner alguna asistencia por acá. Ya saben, tienen 10 minutos de gracia. Si alguien de sus compañeros todavía no está conectado o se está mimiendo, pues nada más díganle que es hora de la asistencia, ¿no? Para que ponga atención. Ok, gracias a todos los que van a poner a sus asistencias. Empecemos con la definición. Vámonos lentillo en lo que ponen la asistencia. Empecemos con lo más básico. Ya saben, la definición se dice que es una variable. Se dice que una variable aleatoria y tiene una distribución gamma. Ahí, déjenme escribirlo bien. Distribución. Una función de distribución gamma. Me faltó una función. Función de distribución gamma. Sí, tiene los parámetros alfa y beta mayores a cero. Creo que no hace falta escribir qué es alfa y beta. Ahí está. Sí, solo si se cumple lo siguiente, ¿no? Sí, y solo si se cumple la siguiente función de densidad. En este caso tenemos una y, recuerden que es el valor aleatorio, elevado a la alfa menos 1 por una exponencial a la menos y de beta, y todo entre una bonita función de beta al alfa por gamma de alfa. Súper clara, súper intuitiva y súper sencilla claramente, ¿no? Se me olvidó preparar el meme de la dignidad de los Simpsons, no sé, para que le guste los Simpsons, ya saben, que es súper fácil y hasta el gato lo puede entender. Igual pasa con la distribución beta. La distribución beta es muy fácil, cualquier persona la puede entender, hasta el gato la puede entender. No, vamos a hablar, realmente no es tan complicada, la verdad es que la función sí intimida, pero más que clavarnos en lo que significa a diferencia de otros ejercicios que hemos hecho, pues bueno, nada más vamos a ver qué pasa cuando cambia alfa y beta y qué tipo de cosas nos puede dar, ¿no? Esta función sucede siempre y cuando nuestra y tenga valores entre 0 e infinito. Y va a tener valores de 0 en cualquier otro caso. Entonces, esta va a ser nuestra función f de y. Ok, lo hice muy grande y muy feo, pero pues bueno, ahí está. Aquí lo interesante y lo que nos va a ayudar para las demostraciones es tener bien definida la función gamma. Esta prácticamente la función gamma, la parte de... Esta es una gamma mayúscula. Así que vamos a definir precisamente esa función. Un segundo. Perdonen que use tanto mi acordeón en este caso. La verdad es que sí está un poco más complicado. Recordemos, ya no empezaría en menos negativo. No tiene sentido agregarlo, puesto que cualquier valor menor a 0, pues va a dar 0, ¿no? Entonces no tiene mucho caso mapearlo. Empezamos directamente ya del 0 y hasta infinito. Sé que aquí ya no hay mucho chiste. Y vamos a tener que esta función va a ser y igual a la alfa menos 1 exponencial menos y de beta. Y bueno, ya aquí me falta el d de y, por cierto. Y bueno, sabemos que si nuestra gamma, función de gamma 1, es prácticamente la suma de todas las probabilidades, porque tenemos la integral arriba definida, pues bueno, la suma es igual a 1. Y también esto se puede definir como, más bien, una vez teniendo esto, también podemos definir que la función gamma de n sería exactamente igual a n menos 1 factorial. Así es como está definido. Siempre y cuando, esto es importante, si y solo si n pertenece a los números enteros positivos. Recuerden, esta es una z de positivos. Perdón, esta es una z que indica únicamente números enteros. Y bueno, le pongo el positivo porque obviamente hacemos referencia a enteros positivos. Entonces, eso es como que lo más importante de la función. Aquí vamos a hablar un poquito de las distribuciones o cómo están sesgadas. De hecho, de una vez déjenme abrir mi acordeón de internet. Un segundo. Distribución gamma.
¿Le podría subir tantito nada más a pizarra? Un minutito menos, por favor. Sí. ¿Sí está bien? Ahí está bien. Ah, ok. Y- Perfecto. Cero, ok. Gracias, profe. De Ya nada. sí está bien. Perfecto. Gracias. De nada. Ok. La distribución gamma, las propiedades que tiene, como ya se las había explicado, es que si nosotros cambiamos el alfa y beta, que a esto que acaba de encontrar lo tiene como K y como teta, es lo mismo. A partir de las diferentes combinaciones podemos generar diferentes distribuciones. Aquí vamos a ver dos casos importantes. Vamos a ver que la distribución gamma, cuando alfa y beta tienen unos valores específicos, en particular alfa un medio y beta igual a 2, nos va a dar la distribución G. Y de la distribución G, conforme vayamos aumentando el número de variables o el número de grados de libertad, perdón, si nosotros lo tendemos ni siquiera infinito, simplemente un número suficientemente grande, la literatura marca arriba de 30, ya tenemos una distribución prácticamente normal. Entonces, la distribución gamma puede transformarse en diferentes tipos de distribución y por eso, considero que esta función es una belleza, porque puedes tener un fenómeno que no conoce su distribución per se, pero la puedes asumir gamma y a partir de ella puedes empezar a inferir cuáles serían los hiperparámetros que te permitan ajustar la curva que estás observando a la distribución deseada. Puede que no pase que tengan números negativos. Puede que llegue a pasar. Esto nada más es como un truquillo si se les llega a presentar un problema en donde vamos a suponer que su límite es cero, pero todos los valores serían negativos. Estoy pensando quizá en diferencias, quizá tengas un valor, un markup que sea el máximo y quieres plotear qué tantos los valores quizá de los alumnos quedaron respecto al máximo observado. Entonces, bueno, la diferencia evidentemente será negativa, lo pueden hacer al revés, lo pueden hacer positivo, pero bueno, es lo de menos. Si tienen todas sus variables, o mejor dicho, todos sus valores y de un solo signo, si son positivas, pues ya no se tienen por qué esforzar. Si son negativas, le pueden poner absoluto. El problema es que si se lleguen a tener un valor del otro lado del cero, ahí sí ya no va a aplicar absolutamente nada. Pueden censurar quizá ustedes la muestra, pero no es lo más conveniente. Lo mejor para ese tipo de distribuciones es respetar los supuestos en donde tu variable no pueda tener valores negativos. Pero bueno, insisto, puede que su experimento solo tenga valores negativos y bueno, no pasa nada, lo sacan valor absoluto. Y al fin de cuentas, recordemos que en una recta numérica, si tú estás en la posición 5 o en la posición menos 5, bueno, en valor absoluto simplemente es una diferencia de 5 y eso realmente al algoritmo no le va a importar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, nada más ahí como apunte, por si algún día quieren modelar ese tipo de cosas, pueden hacerlo. Muy bien. Planteemos entonces los dibujillos. Básicamente es este. Ay, güey, ¿qué es? Voy a dibujar, voy a copiarme esto y lo voy a pegar acá. Lo iba a dibujar, la verdad, pero qué necesidad. Ay, güey, ¿qué pasó aquí? Un segundo, es que algo está explotando. Ahí está. Vamos a pegar. Sí, lo iba a dibujar, pero siempre podemos robarnos cosas de internet. Es lo que hacen los investigadores. Ok, entonces, esto no le pongan K y teta. Recuerden, esto sería en todo caso alfa y en todo caso beta. Sí, alfa y beta. Déjame revisar. Ahorita vemos la... mejor si lo dibujo. Ok, estos son diferentes escenarios o diferentes hiperparámetros y cómo se comportaría la curva. Entonces, si nosotros dibujamos algo un poquito más sencillo, en el libro lo van a encontrar de la siguiente manera. Vamos a suponer una recta que va así. Esto toca el cero. No vayan a pensar que se va del eje, ¿no? Simplemente toca cero, pero estoy tonto y no la atine. Aquí vamos a suponer que nuestra alfa igual a 1. Vamos a tener otra distribución en donde se va a parecer un poquito más a la que acabo de dibujar. Esto vamos a suponer que nuestra alfa vale igual a 2. Y vamos a suponer una tercera curva que está un poquito más alargada. Y bueno, esto medio se parece a una normal. No supongan que es una normal, simplemente es una curva común y corriente en donde alfa es igual a 4. Entonces, algo interesante de esta curva es qué hace cada hiperparámetro. La alfa lo que le va a dar es la forma a la curva. Es decir, le va a decir si va a estar como en este caso exponencial decreciente, o inverso, mejor dicho, en la parte cóncava. También vamos a tener alfa 2 que va a tener una forma un poquito más común, como las distribuciones que hemos visto, en este caso sesgada hacia la derecha.
Si alfa empieza a entender un poco valores un poco más altos, en este caso al menos lo dejaron en 4, pues bueno, empieza a recorrerse un poco más hacia la derecha, sesgado un poco más a la izquierda. Normalmente creo que la beta no se termina de sesgar a la izquierda, pero no estoy seguro de esto. Y bueno, también tenemos otro hiperparámetro que no hemos tocado, que es el beta. Pero lo que va a ser beta es simplemente qué tan alta o qué tan baja va a ser en realidad. No va a deformar la curva, simplemente le va a dar la dimensión. O mejor dicho, la altura. Vamos a ver, cambio de escala. Así es como se llama. Cambio de escala. Entonces, muchas veces vamos a querer optimizar alfa, no beta. Eso puede ser un poco más sencillo en nuestro algoritmo o lo que nosotros deseemos hacer. Pero bueno, si nosotros tenemos dos hiperparámetros, podemos optimizar los dos al mismo tiempo. Va a requerir un poquito más de restricciones, pero bueno, eso nada más depende de la imaginación de cómo pueden plantear sus modelos. Si es necesario, no creo volver a aplicar lo del muestrador de Gibbs, pero podemos hacer un ejercicio nuevamente, quizá con alguna función de distribución, ahí encontramos algo divertido y ya podemos plantear algo que sea interesante. Ok, entonces hablemos de alfa. Si alfa es, si alfa es un entero positivo, obviamente, déjenme extender esto. Gracias, Javier, por poner tu asistencia. Se puede considerar como la suma de ciertas probabilidades de distribución o de una distribución Poisson. Esta es una de las cosas chistosas que tiene. Bajo ciertos supuestos, nuestra distribución beta, que es un poquito complicada, se puede explicar de una manera un poco más, se puede decir que es sencilla, pero realmente la forma sigue estando igual de complicada. Si alfa, o sea, esto es un caso, ¿no? Cuando alfa tenga valores enteros positivos, se puede acotar como una función Poisson, y si no, pues bueno, no va a tener la forma integral no va a ser directamente integrable. Entonces se recorren a diferentes técnicas, como la integración por partes y ese tipo de cosas. Pero bueno, si alfa es positivo, pero no entero, Profe, entonces, ajá, dime. perdón, antes de que continúe, ahí puso como la suma de ciertas probabilidades. De ciertas probabilidades de una distribución Poisson, así tal cual. O sea, no todas las distribuciones Poisson, no todas las distribuciones gamma van a ser una distribución Poisson. Ok, gracias. De nada. Si alfa es un entero positivo, pero perdón, es positivo, pero no es un entero, entonces se debe de cumplir el siguiente intervalo. Ya saben, el intervalo tiene que estar entre 0 e infinito. Vamos a escribirlo aquí de una manera sencilla. Tiene que estar entre 0. Va a existir dos constantes, ¿no? La constante mínima y la constante máxima. Pues C va a ser, digamos que, respetando la nomenclatura del libro, C sería nuestro valor mínimo que puede optar la función, el cual puede ser incluso 0. También vamos a tener una D, no puede ser igual, tiene que ser estrictamente mayor que C. Se tiene que garantizar que tu valor máximo evidentemente sea mayor a tu valor mínimo. Es una obviedad, pero siempre hay que remarcarlo en la matemática. Y bueno, obviamente eso tiene que ser menor a infinito. Recordando que infinito es un concepto, no es un número. Por lo tanto, si se cumple esto, bueno, no se puede integrar, es lo que menciona el libro. No se puede integrar directamente, por lo que se usan tablas, ¿no? Es interesante esto de las tablas. No vamos a entrar en detalle cómo se construyen, pero vamos a asumir un ejercicio muy tonto. Vamos a suponer que solo tenemos 3 eventos posibles. Ya la cagué. 2, 3. Vamos a suponer que cada uno tiene su propia probabilidad. Y no sé, por azares de destino, nosotros sabemos que esto es una función X que nosotros determinamos. Vamos a asumir que a partir de esta distribución, nosotros empezamos a jugar de manera aleatoria, intentando dar números aleatorios a partir de esta función y nos va a dar cierta distribución, que bueno, sería la misma forma de esta, ¿no? Vamos a suponer que es de esta manera. No puede caer, pero vamos a suponer.
Más o menos cuando nosotros utilizamos modelos Monte Carlo o cualquier cosa de simulación en donde nada más tiran números aleatorios para contrastar hipótesis, muchas veces si nosotros determinamos nuestra propia función, no vamos a tener valores críticos como si lo tiene la G, como si la tiene la beta, como si lo tiene lo normal. Sin embargo, con escenarios Monte Carlo sí podemos tener la distribución, pues bueno, con cierta semilla, y a partir de esa semilla nosotros podemos marcar los umbrales para esta distribución en específico. Algunos documentos, sobre todo econométricos, van a encontrar que modelan o quieren probar hipótesis a partir de ciertas funciones. Las tablas no existen, ellos corren los modelos, generan las diferentes distribuciones posibles y a partir de ahí toman valores críticos. Y normalmente en esos papers en donde ellos se animan a hacer sus propias distribuciones, al fondo de ese documento normalmente suelen venir las tablas que ellos calcularon para determinar si sí es o no es la prueba de hipótesis que ellos quieran. Entonces, ¿de dónde vienen las tablas? Al menos de lo que yo he visto en algunos artículos que no son tan recientes, creo que son de los 70s, algo así, son artículos realmente viejos. Normalmente se suelen calcular a partir de sus propias funciones de distribución. Nosotros no lo vamos a hacer, pero si ustedes quieren conocer precisamente las tablas para la función gamma, pues bueno, tal cual en el libro viene, en la parte del apéndice, o en cualquier lugar de internet lo van a encontrar, las tablas para la distribución gamma, incluso todos los software, entre ellos R, ya las tienen incluidas. Así que cuando estén leyendo el libro y que digan, pues no lo puedes calcular tú, pero usa las tablas, ¿de dónde vienen las tablas? Ellos la calcularon a partir, bueno, de diferentes técnicas, ¿no? Es nada más para que lo tengan en consideración. Um, el libro menciona en qué página está. La verdad es que yo ocupo una versión diferente a la suya, pero pues, bueno, es lo mismo, está en el apéndice. Así que si a alguien le interesa conocer esas tablas, pues bueno, ahí está a la mano, ¿no? Hablemos del teorema, de los teoremas de media y varianza, muy sencillo. Profe, Y dime, perdón, el intervalo que tiene, bueno, la desigualdad que tiene ahí es C y D. C y D, son C y D, correcto. ¿Y qué son entonces C y D? Simplemente variables que van a... es como tu integral. Tu integral simplemente vas a tener un intervalo C y D. Pueden ser enteros, pueden ser valores no enteros. Ok, Siempre positivos, eso sí, siempre positivos. ok, Un va. segundo. Entonces, Sí, demos 30 segundos nada más. Hoy se comportó a la altura. No hicieron tanto desmadre. Entonces, empecemos con el teorema, ¿no? Si Y tiene una distribución... Bueno, ya empezó ese güey. Distribución gamma con parámetro alfa y beta, se tiene que cumplir lo siguiente entonces. Tenemos la media, ya conocemos que es la media, sabemos que es la esperanza matemática de Y, y esta a su vez será igual a alfa por beta. Entonces, ¿por qué habríamos nosotros de asumir, o bueno, si nosotros tenemos un experimento o unos resultados que queremos aproximar su forma o su distribución a partir de una distribución gamma, ¿para qué nos puede servir? Las funciones gamma tienen una forma o tienen su esperanza matemática y su varianza de una manera súper sencilla. Entonces, una vez calculando pues los hiperparámetros, el cálculo de varianzas, el cálculo de la esperanza y el cálculo de esperanza matemática y de la varianza pues es extremadamente directa, simplemente son los valores mismos que tienen los hiperparámetros. Bien, se podría sacar de otra manera, pero a veces quizá para algún ejercicio requeriramos, bueno, conjuguen el verbo requerir, la función misma. Quizá lo que nos interesa no es tanto el cálculo de la media y la varianza, que es algo muy sencillo de sacar, quizá con esas fórmulas, pero nos interesa más quizá los valores extremos. Si bien se puede calcular con percentiles, bueno, entonces también se podría sacar de una manera un poquito más rebuscada, más refinada, a partir de ciertos algoritmos. Pero insisto, en econometría vamos a ver percentiles y es una maravilla eso. Otra cosa es la varianza, ya sabemos, la varianza de Y es igual a pura beta cuadrada, creo. No. Alfa por beta cuadrada. Alfa por beta cuadrada. Entonces, no hay gran cosa realmente. Las demostraciones
relativamente fácil, más fácil que la normal, eso sí, pero requiere algunos supuestos. Así que lo vamos a hacer igual que el libro, la verdad es que no está muy complicado. Vamos a empezar con color azul. Vamos a suponer bueno, vamos a definir la esperanza de Y. Ya sabemos que la esperanza de Y no es más que la suma o la suma de todos los valores posibles de mi valor Y multiplicado por su función de Y. Tenemos Y, ese no va a cambiar, pero la función pues sí va a cambiar con lo que ya tenemos arriba, que es un pinche monstruo. No es amigable, insisto, esta no es esta. No es amigable, pero con los supuestos, o mejor dicho, con esta función gamma, verán que se va reduciendo bastante rápido y es... Lo más complicado es el álgebra, realmente, no tanto los supuestos que tienen. Entonces, vamos a definirlo. No lo voy a poner verde, lo voy a poner otro. Voy a ponerlo naranja. Empezamos en 0, recuerden, ese no tiene valores negativos. Se va hasta el último valor, el valor infinito. D, bueno, aquí vamos a tener nuestra variable Y, claramente, la primera que tenemos acá. Y bueno, f de Y ya no sería eso, sería Y igual a alfa menos 1 por E a la menos Y entre B por beta, alfa, gamma, esta madre. D de Y. Me falta el D de Y. Si no, no se puede. Listo. Ok. Tengan cuidado en el libro porque hace el paso mágico y de repente dice, el resultado es, y ching, salió de la nada. Revisen esto. Esto les va a ayudar para la demostración. Esta Y con Y-1 se va a convertir en Y al alfa. Ténganlo en consideración. Nada más, ¿vale? Continuemos con la parte de la demostración. Sabemos... Perfecto. Sabemos que por definición tenemos la siguiente definición. Sabemos por definición que tenemos lo siguiente, perdonen. Tenemos la suma de todos los valores de mi función. Sabemos que esto es igual a 1, ¿no? La suma de todas las probabilidades de una función, independientemente de cuál sea la función, la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Eso es súper básico. Entonces, considerando eso, entonces vamos a ver. Un segundo. ¿Recuerdan esto que lo definí? ¿Cuál es la función gamma? La función gamma es la suma de 0 a esto, de y a la menos 1, bla, bla, bla. Esto, junto con la definición que tenemos acá, nos va a permitir hacer un pequeño truco. Lo voy a escribir todo, así como viene en el libro, para evitarme pasos y después sorpresas, ¿no? Por definición tenemos lo siguiente. La suma de todos los valores de mi función y menos 1, aquí hay un error, porque este y multiplicado por este no nos va a dar 1. Qué tonto. Solo sería la suma de esto. No, sin la y, perdonen, ahí fue un error mío. La suma de nuestra función de distribución de alfa menos 1 multiplicado por e a la menos y sobre b. Bien. Sí. Por b a la alfa, aquí hay una gamma de alfa. ¿Por qué no iría la Y, profesor? Porque esta y es de la esperanza matemática. Y esta es la función de distribución nada más. Entonces solo vamos a definir que la suma de la función de distribución, la suma de todas las probabilidades de la función de distribución es igual a 1, ¿no? Eso ya lo conocemos de cualquier distribución. Pero la de arriba es la esperanza matemática, por eso incluye la y. Hay que tener cuidado, ahí yo me equivoqué. Es que pensé que estábamos demostrando la esperanza. Estamos demostrándola, pero para ello primero tenemos que definir que la suma es igual a 1. Ok. ¿Vale? Eso es importante. La suma de las probabilidades es igual a 1. También tenemos lo siguiente, que la suma de 0 a infinito de la función y a la alfa menos 1 de esto, bueno, lo que vamos a hacer es despejar esto. Esto mandarlo para acá, ¿vale? Por eso lo definimos, solo para despejarlo. Y esto nos va a ayudar a la parte de arriba de nuestra función de la esperanza matemática. Esto sería la menos y entre b igual a beta, gamma, perdón, beta al alfa de gamma alfa. Muy bien. Aquí, esto es el segundo paso importante. Sobre todo, la definición de gamma, porque arriba, en verde, habíamos
habíamos puesto la función que si gamma igual a 1, gamma de 1 es igual a 1 y gamma de n es igual a n menos 1 factorial, esto que tenemos aquí nos va a servir para la definición, que diga, para la demostración. Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Esta función de alfa de gamma de alfa y que gamma de n es igual al factorial de n menos 1 cuando tienen números enteros. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. La demostración simplemente asume que existe, ¿no? Muy bien, teniendo esta definición que la suma de las probabilidades es igual a 1 y esta cosa despejándola, vamos a continuar con las definiciones. Continuemos con esta parte naranja, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí adelante. Cada vez hago mis notas un poco más feas, así que una disculpa. Tenemos la esperanza matemática de y, nuevamente, igual a... Aquí ya me voy a saltar, el libro lo hace, pero es porque es esta y multiplicada por y al alfa menos 1 nos va a dejar y al alfa. Así que si ustedes están revisando el libro, de repente va a hacer eso. ¿Por qué? Por leyes de los exponentes, nada más. También tenemos aquí lo mismo, este ya no se mueve. Y aquí abajo tenemos beta alfa de gamma de alfa de y. Una vez teniendo esto, recordemos que esta y no se puede mover. Esta e no tampoco se puede mover. Pero todo esto es una constante. Entonces esto lo podemos sacar de la integral, ¿no? Y justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar el inverso de esta cosa, de alfa, gamma, alfa, multiplicado por nuestra integral de y alfa por exponencial de a la menos y beta. Y ya nada más, sí. Por d de y. Ok. ¿Se acuerdan que cuando integramos nada más sería x a la n? Cuando lo integramos quedaría como x a la n más 1 entre n más 1. Eso es de las propiedades. No le puse integral ni nada. Digo, necesidad como. Nada más recuerden cómo funcionan las integrales. Eso va a permitir que esta y vamos a tener la siguiente función. Sería 1 sobre beta alfa de gamma de alfa. Simplemente repetir lo que está aquí. Multiplicado, aquí me equivoqué, no es un menos. Multiplicado por, y bueno, ay, no, perdonen, ya no es esto. Es beta al alfa más 1. Recuerden que el alfa más 1 está saliendo por el tema del integral. Nada más ténganlo en consideración. Multiplicado por nuestra función gamma de alfa más 1. Se cierra paréntesis. Bueno, eso ya está obviamente estimado dentro del intervalo ser infinito. Pero bueno, estamos haciendo la demostración, así que se me olvidó ponerle ahí el intervalo. Póngaselo ustedes, por favor. Vamos a borrar esto. Y esto es igual a lo siguiente. Ay, okay. Quedaría como beta alfa de gamma de alfa entre gamma de alfa. No está tan directa, yo sé. Yo sé que esta integral pasa de golpe acá, pero bueno, confiemos en que esto es verdad. Y bueno, al tener obviamente gamma alfa en ambos lados, tanto del denominador como del numerador, se convierte en la unidad. Y por lo Profe, tanto, ajá, dime. ¿pero por qué en el corchete era beta a la alfa más 1? Por las definiciones que tenemos aquí. A ver. Tenemos que la integral de y al alfa menos 1 y multiplicado por el exponencial a la menos y por beta, Ah, te va a okey, dar okey. este valor. Pero nosotros no tenemos alfa más 1. De hecho, solo tenemos, perdón, alfa más 1, y a la alfa. Si tú tienes y al Ujú. alfa menos 1, te va a dar esta expresión. Si tú tienes y al alfa, te va a dar lo mismo, pero con más 1. Gamma más 1. O sea, yo sé que no se puede ver directo, es por eso que les digo, ya confíen directamente en esta parte del integral. Pero sale de la definición que tenemos desde un principio. No sé si eso te queda un poco más claro. Sí, o sea, solamente, por ejemplo, el alfa, el exponente que tiene el beta es menos 1, entonces quedarían, o sea, bueno, ahí entiendo por qué está así, ¿no? Porque fue el despeje. Ajá, exacto. Pero del otro lado lo puso como alfa más 1 o menos 1. Más 1. Más 1 porque aquí, recordemos
cuando integramos nuestra x de respecto a d de x, quedaría x a la n más 1 entre, bueno, aquí me falta la n, ¿no? N más 1. Aquí está el más 1 que sale aquí abajo, por la parte de la integral. ¿Ya queda un poquito claro? Ok. ¿O quieren que lo Ok. repita todo? Posiblemente me fui como en desorden. Lo voy a repetir esta parte de una manera, intentaré que sea un poco lenta. A ver, nuevamente, una disculpa si ha sido como que bastante atropellada la demostración. Primero, no voy a borrar nada. Simplemente lo voy a hacer en limpio. Porque posiblemente sí estamos generando un poquito de confusión. La función de densidad, siempre y cuando esté en los parámetros permitidos, recordemos, no puede ser menor a 0, ya no lo voy a poner tan grande, es la función, sería y al alfa menos 1, así es como viene la función, yo no estoy inventando nada, multiplicado por un exponencial a la menos y entre beta, todo dividido entre beta a la alfa, multiplicado por la función gamma de alfa. Siendo la función gamma de alfa, por definición, vamos a ponerlo aquí, gamma de alfa, por definición, es, segundo, la suma de la integral en todos los valores de y a la alfa menos 1 multiplicado por exponencial de menos y a la beta. Simplemente esto es cómo se define la función gamma. O sea, esto es lo mismo que esto, obviamente. Ahora bien, con la misma definición que ya tenemos de... No, todavía no tenemos definición. Cosa importante de esta función gamma es que si gamma vale 1, el resultado es 1, y si gamma vale n, el resultado es gamma de... perdonen, gamma. N menos 1 factorial. Simplemente estas son cosas como para saberlo. De la función gamma. Aquí me faltó el de y. Listo. Siempre y cuando n esté en los números enteros positivos. Nada más. Esto es la única condición que te pide. Entonces, tenemos la función. Tenemos definido que es la función gamma de alfa. Los dos casos que necesitamos para gamma de alfa, en donde vale 1 y donde vale n, su resultado sería n1 y n menos 1 respectivamente. Este 1, pues bueno, es 1 factorial, ¿no? Pero bueno, ya ahí está planteado. Si es 1, quedaría 1 menos 1 factorial y por definición, o por convención, mejor dicho, por convención 0 factorial es igual a 1. Es de ahí, aquí donde sale. Entonces, este gamma n ya es el generalizado, ¿vale? Para que no haya confusiones. Así que este, digamos que es la chida. Esta es una definición que nos ayuda a entender esto. Y a partir de estas tres cosas, podemos continuar. Ahora sí. Una vez teniendo eso claro, continuemos, o mejor dicho, reiniciemos la demostración. Tenemos la esperanza matemática. Ya me voy a ir un poquito tendido porque ya lo hicimos. La esperanza matemática de la función que va de 0 a infinito de nuestra variable y. Recordemos que es y por f de y. Aquí el f de y ya no lo voy a poner, simplemente voy a sustituirlo directamente por mi función que está aquí arriba, que sería a la y a la alfa menos 1 multiplicado por e a la menos y entre beta, y aquí abajo sería beta alfa, gamma a la alfa. Nuevamente, aquí tenemos el tema de los exponentes. Esto lo puedo yo reducir, entonces lo voy a borrar y lo voy a dejar como y a la alfa. ¿Vale? Espero que esto no haya generando confusión, pero bueno, sería este más 1. Digo, por regla de los exponentes, pero ya se va a quedar solo como alfa. Y me falta el d de y, evidentemente. ¿Cómo sabemos que esto es una constante? Lo puse con un color diferente. Esto es una constante, vamos a sacarlo directamente al integral para que no esté estorbando. Entonces quedaría como el inverso de este coso, alfa, multiplicado por la integral de 0 a infinito de y a la alfa, multiplicado por e a la menos y entre b. Y, si se acuerdan, ay güey, un segundo, aquí me falta el d de y. Aquí me falta el d de y. Ahora sí, por definición y por la parte integral que habíamos visto, si yo integro todo este chunche, nos va a quedar
lo siguiente. Voy a ponerlo aquí abajito. Quedaría lo mismo aquí arriba, 1 sobre beta de alfa, de gamma de alfa. Y ya lo habíamos definido, ya habíamos definido que es esta integral. Perdone por lo tanto coraje. Ya habíamos definido esta integral acá, ¿vale? Esto ya lo habíamos definido, ya habíamos hecho algunos despejes, ya no lo voy a volver a hacer, está un poquito más arriba. Entonces, con todo lo que ya sabíamos, o más bien sabemos que si integramos esto, aquí ya no tenemos el alfa menos 1, ya solo tenemos el alfa. Si nosotros integramos esto, nos quedaría al final beta a la alfa más 1 multiplicado por nuestra función gamma de alfa más 1. Beta, cerramos todo este paréntesis. Y esto a su vez, si nosotros hacemos la magia, aquí esto se va a pasar de este lado y vamos a tener que hacer un poquito de álgebra. Realmente no es tan complicado. Quedaría al final nuestra beta alfa multiplicado por gamma de alfa y aquí abajo va a tener una gamma de alfa. Recuerden, se nos están eliminando esta beta de alfa y estas cosas por todo esto que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, nuestra alfa beta más 1, esta cosa sale misteriosamente, no nos vamos a entrar en detalle. Y esto a su vez quedaría como alfa beta, porque bueno, esto se convierte en la unidad. Entonces ya nada más nos queda esto, y por lo tanto queda demostrado que efectivamente la esperanza matemática de nuestra distribución gamma es igual a el múltiplo de sus parámetros, hiperparámetros. ¿Vale? Eso es para la esperanza matemática. Ahora veamos qué pasa con la varianza. Es lo mismo, es muy sencilla también. Igual nada más es cuestión de andar agarrando las definiciones y ya con eso. Sabemos que la esperanza matemática del cuadrado de la variable, eso no es la varianza. Recordemos que para encontrar la varianza sería menos mu cuadrada, pero ya encontramos mu, primero hay que encontrar la esperanza cuadrada directamente. Nada más sería cuestión de nuestra integral, de 0 a infinito, va a ser exactamente lo mismo de arriba, pero ahora nuestra y va a ser y al cuadrado. Y aquí vamos a tener nuestra y a la alfa menos 1, multiplicada por nuestra e a la menos y entre beta, dividido entre beta a la alfa, multiplicado por gamma a la gamma de alfa, de dy. Nuevamente, esto es una constante, la vamos a tener que sacar. Ya conocemos que la suma de esta cosa que estoy poniendo acá, únicamente la suma que está en lo redondeado morado es igual a 1. Eso nos va a ayudar un poquito para la demostración más adelante. Solo déjenme borrar este círculo. Ahí está. Lo que continúa sería sacar esta parte de la constante fuera de la integral. Lo voy a hacer ahora igual lo voy a continuar con negro. Sería 1 beta alfa multiplicado por gamma de alfa. Y ahora vamos a tener nuestra integral que va de 0 a infinito. Recordemos, ahora ya no vamos a tener y normalilla, ahora vamos a tener y más 1, alfa más 1, mejor dicho. Aquí se le están sumando 2, aquí solo se le restaba 1 y bueno, queda el y a la alfa más 1 multiplicada por e a la menos y entre beta. ¿Sí vamos bien? Sí. Y dy, me falta el dy. Nuevamente vamos a tener que hacer la integral de esta cosa. Y es lo mismo que aquí, pero en vez de tener más 1, va a tener un más 2. Realmente no hay tanta magia en esta demostración. Bastante directa. Entonces el resultado quedaría como 1 sobre, contamos, beta alfa. Eso es una beta. Beta alfa de gamma de alfa multiplicado por, y nuevamente aquí vamos a tener una beta a la alfa más 2 por función de gamma de alfa más 2. Y cerramos el paréntesis. Recordemos, aquí ya está evaluada para toda esta cosa. Luego esto, aquí ya se va a hacer un monstruo, un poquito menos controlable, que daría beta cuadrada, por producto de alfa más 1, luego continúa multiplicado por alfa, de gamma a la alfa, y abajo tenemos a la gamma de alfa. Nuevamente esto se va a convertir en la unidad, así que podemos prescindir de esto. Y nos va a quedar una expresión un poco más sencilla que podemos jugar con el álgebra, la cual evidentemente no vamos a hacer. Nada más el resultado sería la alfa más 1 multiplicado por beta cuadrada.
Y evidentemente esto no es el resultado de nuestra varianza. Esto simplemente es la esperanza matemática del cuadrado de nuestra variable. Ahora ya sabemos que la varianza no es más que esta cosa menos la media al cuadrado. Ya tenemos cuál es la media, que es alfa beta, y tenemos la esperanza matemática del cuadrado de nuestra variable. Entonces, tomando esta regla, o mejor, esta definición, y la sustituimos, nos quedaría como alfa multiplicado por alfa más 1 multiplicado por beta cuadrada menos alfa beta al cuadrado. Aquí, pues, da mucha flojera andar desarrollando el álgebra, así que se los dejo de tarea. Pero bueno, vamos a hacer los pasos como que más obvios, ¿no? Quedaría aquí alfa cuadrada, que es este producto por este, después este por este. Entonces quedaría alfa cuadrada, beta cuadrada, más alfa beta cuadrada, menos alfa cuadrada, beta cuadrada. Y esto, el resultado de los algebraicos, quedaría como alfa beta. Déjenme lo escribo bien, porque sí estoy escribiendo medio. Alfa por beta cuadrada. Esto es una beta. Y bueno, queda demostrado también que de una distribución gamma, esto sería su varianza. Insisto, está relativamente fácil asumiendo que la integral se hace por magia, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer esta integral así como a manita, sí nos va a llevar tiempo y al menos en lo particular no me va a salir a mí a la primera. Pero si ustedes gustan, pueden hacerlo, no pasa nada. ¿Qué Seguramente van a pasa? encontrar muchos intereses. Dime, ¿Qué pasa en ese ahí justo ahí arribita? ¿enamorado? No, bueno, sí, a la derecha de ese paso, en esa igualdad, a la derecha, Ajá, en esta cuando igualdad. bueno, sí entiendo el exponente del ¿por qué alfa más uno, perdón? Porque estamos saqueando aquí un alfa. O sea, el álgebra lo que hace es manipularlo para que nos quede esta expresión bonita. De otra Entiendo. manera, nos va a quedar una cosa horrible que no vamos a poder aterrizar más fácil. Pero el libro te dice, no te preocupes, esto sale. Okey, Vale. Sí, nada más. ¿Por qué sale así? Por capricho del autor y para facilitar la demostración. Porque bien te puede salir otro resultado que matemáticamente tiene que ser lo mismo, pero ya cuando empiezas a hacer esta resta ya no es tan sencillo. okey. ¿Va? Va, gracias. De nada. Muchas veces recuerden que estas cosas de las demostraciones toman la expresión algebraica que más convenga, más que la que te salió. Y llegar a la expresión que más conviene a veces es lo que lleva más tiempo, simplemente para decir, efectivamente esto se cumple. Por eso les digo que en este tipo de demostraciones vamos a asumir que la integral que está haciendo claramente está bien y vamos a considerar que lo desarrolle. No nosotros lo vamos a hacer, pero vamos a pasar por alto esa integral, vaya. Ok, esta distribución beta no es la más amigable, al menos en términos, si la vemos así, todos los garabatos que acabamos de escribir, definitivamente no es la más amigable, pero sus propiedades o lo que podemos jugar con ella es de las más interesantes. Por desgracia, o mejor dicho, por desgracia, no, por fortuna, en econometría vamos a trabajar la normal, que es la que mejor se comporta. Insisto, la gama puede dar resultados a partir de ciertos valores muy específicos. La gama se puede llegar a transformar en la normal, la gama se puede transformar en la chi cuadrada o la ji cuadrada. Pero para ello requerimos ciertos supuestos. Y precisamente vamos a entrar con la siguiente distribución, que es la distribución ji cuadrada. Ji cuadrada, chi cuadrada, o como quieran pronunciarlo, la verdad es que a mí me da igual. Vamos a poner aquí, vamos a poner el chi cuadrado. El libro tal cual lo pone como ji, ¿no? Pero a mí no me gusta. Pero bueno, ya es estilo de cada quien. Y ya conocemos ay, el simbolito. Se me olvidó cómo se llama esta cosa. Pero bueno, es una ji. La ji cuadrada. La letra griega. Ahí está. Empecemos con ji cuadrado. El libro, el libro parte como un caso de la gama. Si bien eso es correcto, vamos a tomar nosotros como si fuera una distribución nueva, que obviamente está referenciada a la gama, ¿no? Pero nada más ahí se los pongo al dato, por si ustedes estudian del libro, no van a encontrar un capítulo particular para G cuadrada, simplemente van a ver que es una extensión de la gama. Así que, sea V es alfa, pero el libro lo transforma en variables, que son enteros positivos, por cierto.
que a su vez serán los grados de libertad. Pero no nos metamos en eso todavía. Simplemente estamos cambiando el nombre de las variables, pero hace referencia a lo mismo. B es igual a alfa, ¿eh? No se pierdan ahí. Alfa. Sea B, no le pongan igual a alfa, nada más eso es una nota. Sea B un entero positivo. Positivo. Ahí está. Se dice que esto es un entero positivo. Sea alfa un valor positivo, perdón. Se dice que la variable aleatoria y tiene una distribución, maldita sea, una distribución g cuadrada o chi cuadrada con grados de libertad v, recuerden, si y solo si y es una variable aleatoria con distribución gamma e hiperparámetros. ¿Hiperparámetros? No sé por qué estoy diciendo hiperparámetros, son parámetros. Perdonen, son parámetros, no hiperparámetros. Hiperparámetros se ocupa para otras cosas, sobre todo para algunos modelos econométricos, en donde las variables no son calculables, simplemente es algo que tú impones. Esto simplemente es un parámetro, es algo que modifica la función. Una disculpa si dije muchas veces hiperparámetros, ahí yo me confundí. Con una distribución gamma y parámetros alfa, sea, alfa igual a beta medios y beta igual a 2. Recuerden, beta es simplemente la escala y alfa es lo que nos permite deformar la curva, en donde si es igual a 1 vamos a tener una función decreciente y si empieza a aumentar se va a empezar a sesgar un poquito más empieza sesgada a la derecha y se empieza a sesgar poco a poco hacia la izquierda, ¿no? Bueno, no poco a poco, llega un momento en donde se convierte en una normal, pero ya veremos eso. Ok, tenemos, esta no se convierte en una normal, perdón, una gamma simplemente empieza sesgada a la derecha y se empieza a sesgar hacia la izquierda conforme aumentamos beta. Ahora, ¿esto es importante? Claro que sí, porque estos van a ser los parámetros que nos permita jugar con g cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que si y tiene una distribución g cuadrada, a diferencia, recuerden que cuando poníamos la normal, poníamos aquí la media y la varianza. Aquí va a ser lo mismo, pero con alfa y con beta, ¿no? Así que vamos a tener esto. En el libro no lo ponen, en el libro simplemente lo dejan como g cuadrada. Pero según yo, podemos poner aquí el parámetro b medios entre y coma 2, ¿no? Solo para tener muy definido que g cuadrada tiene estos valores. Perdón, aquí nada más tienen los grados de libertad. Lo que hace diferente es la función gamma. Eso sí, la función gamma debería tener estos dos parámetros. Si tenemos una variable aleatoria que se distribuye de manera g cuadrada, entonces se tiene que cumplir la siguiente función de distribución. Y ahora sí la vamos a escribir como la suma de todos los valores disponibles. Y bueno, claramente está la de y menos 1, que sería b medios entre 2 menos 1, multiplicado por e a la b menos 2, esto entre paréntesis, entre beta. Y aquí ya me equivoqué porque no me dio suficiente espacio, pero abajo debería estar el beta medios multiplicado por la función de gamma de alfa, de y. Nuevamente, esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa. Así que es la misma función, simplemente estamos asumiendo un valor de b medios, en donde b será nuestros grados de libertad. Y conforme los grados de libertad aumentan infinito, tenemos la función normal, pero todavía no vamos a llegar a eso. Entonces, tenemos con v grados de libertad, eso es importante. Por lo tanto, la esperanza matemática de nuestra variable va a ser igual a v. Es una de las cosas maravillosas que tienen estas cosas. Y luego nuestra varianza de y. Ahí voy. Un segundo. Aquí me equivoqué. Aquí, bueno, aquí me faltó igual a mu, igual a esta cosa. Aquí me tengo que poner la varianza, es igual a la esperanza matemática. Perdón, la varianza de y igual a 2b. Igual, aquí recuerden que la distribución G nos va a ayudar a las pruebas de hipótesis.
para econometría. De hecho, la distribución G es de las igual más importantes para las pruebas de una cola, pero ya veremos eso en su momento. Así que solo estamos viendo que la distribución G simplemente es un subcaso de una distribución gamma cuando se tienen estos parámetros definidos. Beta igual a 2 y alfa. Alfa puede tomar cualquier valor entero dividido entre 2 y eso es lo que nos va a dar nuestra distribución G. Ahora, aquí viene algo súper relevante que es lo que nos ayuda a comprender que esto se puede convertir en una normal. Ya habíamos hablado de Z como normalización. Recordemos que la Z era una variable menos su media dividido entre la desviación estándar. Si asumimos que tuviéramos una distribución normal, lo que nos va a hacer es que la media es igual a 0, y que más o menos dos desviaciones estándar, la regla de las regla de 2t, eso funciona mucho para la G cuadrada, no tanto para la distribución normal, pero mismo prácticamente. Más o menos dos veces la desviación estándar, tendríamos el 95% de los datos. Lo importante, e insisto, es que Z habla de diferencias o distancias respecto a la media. ¿Sí nada más es así o tengo que elevarlo al cuadrado? A ver, sí, nada más es así. Entonces sabemos que Z no es más que una normalización a partir de una media y una división estándar. Recuerden, normalizar puede ser en diferentes funciones, como una función 0,1, una uniforme, no, de 0,1, dependiendo de la escala que nosotros querramos. Puede ser este tipo de normalización. Y bueno, existen otros, como ya lo habíamos visto en Wikipedia. Pero teniendo esta definición de normalización, podemos definir una y como una variable aleatoria, como la suma de las distribuciones cuadráticas de una variable normalizada. Insisto, recuerden que esta variable normalizada tiene valores negativos, ya me equivoqué, valores negativos y valores positivos. Cuando una variable se eleva al cuadrado, irremediablemente su resultado va a ser positivo. E imaginen que sumen esta curva más esta curva. El resultado aquí va a estar el 0, este 0 mismo. Claramente vamos a tener aquí una forma como de esta naturaleza, ¿no? O sea, los valores extremos se van a sumar, pero va a haber mayor concentración de datos justamente al inicio o del origen, ¿no? Entonces, asumamos que tengamos una variable aleatoria que sea la suma de variables normalizadas, z1 más z2 al cuadrado, más así todas las variables necesarias, hasta la zn igual al cuadrado, ¿no? Si esto se cumple, bueno, esto también lo podemos sintetizar un poquito más como la suma de los cuadrados de una variable normalizada, de 1 hasta n. Sabemos que si tenemos una cantidad de n menor a 30, las funciones G nos ayudan bastante cuando tenemos una población menor a 30, pero si este valor empieza a aumentar, evidentemente por teorema del límite central esto nos va a llevar a una variable normal. Entonces, una variable y se va a comportar como la distribución G con k medios, qué animal, k medios, ¿por qué k? No, n medios, perdón. El libro, aquí tuve un error de subíndices. El libro tiene K, subíndice K, pero por algún motivo yo le puse N, así que yo voy a seguir respetando mi N. Va a tener N y 2N. Una variable Y va a tener un comportamiento G cuadrado con esta media y con esta varianza. Ahora, si K es mayor a... Si N tiende a infinito, entonces esta variable se va a terminar comportando como una normal con media y varianza. Pues es una de las propiedades chistosas que tiene nuestra variable G cuadrada. Entonces, G cuadrada funciona bastante bien cuando tenemos pocos datos, pero cuando tenemos muchos, se empieza a transformar mucho en una normal. Entonces, normalmente en econometría vamos a estar trabajando con la variable normal porque asumimos que tenemos los suficientes datos. Algunas pruebas de hipótesis vamos a estar trabajando con las tablas G cuadrada. Sabemos que a su vez no, el salto mortal realmente no es tan complicado porque una se puede transformar en la otra bajo ciertos supuestos.
Y bueno, ya con eso en mente, cuando estemos en econometría ya no va a ser como que tanta magia del por qué a veces estudiamos con la variable normal, porque a veces utilizamos las tablas Z o bueno, la tabla T, la distribución G cuadrada, mejor dicho. Pues bueno, es precisamente por estas propiedades, ¿no? Y todo sale a partir de la distribución gamma. ¡Wow! Bueno, a mí sí me sorprendió, la neta. Cuando la primera vez que lo vi, sí me sorprendió bastante. ¿Alguna duda con G cuadrada antes de seguir con la exponencial y último tema que vamos a ver el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tú? ¿Más o menos? Perfecto. Esto entonces es un caso especial, G cuadrada, lo que quieran. La siguiente es la función exponencial, la distribución exponencial. Y nuevamente también es un subcaso. El libro lo muestra como un subcaso, pues si ustedes lo buscan en otros documentos pueden encontrar incluso diferentes definiciones, o sea, se hace referencia a lo mismo, pero lo construyen de manera diferente. Solo tengo una forma, o sea, tengo la del libro y tengo otra que encontré, entonces no vamos a explorar muchísimo. Se dice que una variable continua. Bueno, todas las variables son continuas, evidentemente, porque seguimos hablando de variables continuas, evidentemente. Se dice que una variable continua tiene una distribución exponencial si su función de densidad es la siguiente. Está bastante sencilla, sería 1 sobre beta exponencial y a la beta. Para valores cuando y está estrictamente entre 0 e infinito, o sea, no puede ser 0 aquí, a diferencia del otro. Aquí es forzosamente mayor a 0, o 0 en cualquier otro caso, ¿no? Y esto, pues bueno, vamos a ponerlo como f de y. Ok. Y otra cosa. Beta tiene que ser mayor a 0. Creo que desde la gamma, beta y alfa tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué el libro hace esta aseveración? No lo sé, pero se supone que ya sabemos que alfa y beta es igual a 0. En este caso no tenemos alfa. Alfa es igual a 1. Pero, bueno, si no lo vieron, pues ahí está, ¿no? Aquí no vienen tantas demostraciones, simplemente ya pasan directamente a los teoremas. Así que no nos vamos a tener eso. Teorema. La media o la esperanza matemática de nuestra variable aleatoria es igual a beta. No hay mucho. Bueno, porque alfa es igual a 1, ¿no? Recordemos que alfa beta es la esperanza matemática, podemos deducir que alfa es igual a 1. Pero bueno. Y que nuestra varianza de y, es igual a beta cuadrado, ¿no? Sí. Porque nuevamente tenemos un alfa, pero alfa vale 1. Así que la verdad es que no vale la pena ponerlo acá. El libro creo que no se detiene demasiado en explicar esto. Creo que viene un par de ejercicios. Los leí, no me gustaron. Prefiero hacer ejercicios aplicados de otra manera. Pero bueno. Nos vamos a hablar como 1 o 2 clases. Voy a intentar buscar de todos los temas que vimos, desde teoría de conjuntos hasta, sobre todo, estas distribuciones y sobre todo distribuciones marginales cuando tengamos multivariados, que es las siguientes clases. Algunos ejercicios aplicados tanto del libro como cosas que encuentre interesantes. Digo, para que ya que vimos la teoría y yo sé que esto es un taller, pues bueno, hacer ejercicios. Pero bueno, insisto, prefiero hacer los ejercicios en R. Pero antes de ver R, por desgracia tenemos que ver mucha teoría. Yo sé, insisto, yo sé que es un taller, pero es muy importante la parte teórica. Una disculpa. Eso para la distribución exponencial. No nos vamos a debrayar tanto, ya está definida. No nos vamos a meter ni siquiera en las demostraciones. Vámonos al siguiente, que es una distribución beta. Tenía algo más aquí. Un segundo. Estoy seguro que tenía ah, una definición extra para la métrica. Qué raro. Juraría que tenía otra forma de definirla, pero por motivos misteriosos no aparecen en el tampoco. Bueno, se las debo. No sé qué habrá pasado con ese punto. Bueno, no importa. Entonces, después de la distribución exponencial, tenemos la distribución beta. Beta. A diferencia de todo lo que hemos visto, en donde y puede tomar valores enteros, valores positivos,
la mayor parte de lo que hemos visto asumen que podrían ser enteros y con eso podemos llegar a ciertas distribuciones como la gama. De la gama podemos pasar a la G y de la G eventualmente podemos pasar a la normal. La distribución beta no te permite jugar con cualquier valor de Y, de hecho solo te permite el intervalo 0 y 1. Y la distribución beta, por estas propiedades, y recordemos que una variable normalizada la podemos poner en un intervalo 0 y 1, cualquier variable que tengan, la podemos transformar o la podemos reescalar, transformarla en una función beta, o mejor dicho, ocupar la función beta para los modelos Probit y Logit. De hecho, pues básicamente se parten de esta distribución por las siguientes propiedades. Entonces, distribución beta, una de las cosas que tiene que tener su variable y es que tiene que estar entre 0 y 1. Pero bueno, empezamos con la distribución primero, con la definición. Es una función, beta es una función con dos parámetros. Y, bueno, en este caso sabemos que y tiene que estar entre dos valores. Y vamos a poner aquí 0, es menor o igual. Sí, puede ser menor o igual a y, menor o igual a 1. Eso es importante porque es muy sencillo que si tienen valores entre 0 y 1 se pueda automáticamente reexpresar en probabilidades incluso. Por ejemplo, la probabilidad de tener casa o los salarios, que es la probabilidad que estés en cierto umbral. Por ejemplo, si tienes una escala de salarios con percentiles, puedes llegar a calcular los umbrales y hacer una que otra locura por ahí. Pero bueno, lo importante es que la variable y esté en un intervalo entre 0 y 1, un intervalo cerrado entre 0 y 1. Es decir, puede tomar valores entre 0 y máximo 1, ¿no? No puede ser mayor ni menor. Se dice que y es una variable aleatoria. Se dice que y es una variable aleatoria con distribución beta. Sí, beta, no beta. Sí, se cumple lo siguiente. Si alfa, beta mayor a 0, o sea, recordemos que estos son los mismos parámetros que tenemos desde nuestra función gamma. Se tiene que cumplir, si esto sucede, o sea, si la y es una variable aleatoria continua, evidentemente, con distribución beta, porque asumimos que tiene esa distribución, y parámetros alfa y beta, entonces la función final se daría como, esta ya la conocemos, es la beta, realmente no hay nada nuevo. De hecho, ya se la tienen que escribir, ya se la tienen que saber de memoria, por tantas veces que la hemos escrito ahorita. Esto siempre y cuando esté en el intervalo cerrado entre 0 y 1. Y cualquier otro caso, pues nos va a dar 0, ¿no? Vamos a poner el corchete y esta es nuestra función de distribución. Ok, ahora con esto, pues realmente no hay mucho que decir. Sabemos que la función beta alfa, bueno, esto no es una beta, esto es una b, es una función b. V alfa de beta, aquí sí es aquí son las letras griegas, es igual a la función de la suma en todo el intervalo 0, 1 de nuestra variable y a la alfa menos 1, multiplicado por 1 menos alfa, 1 menos y por beta 1 menos 1. Ok. Algo interesante de estos tipos de funciones, vean estas cosas. No se espanten tanto cuando vean bueno, sí, la gama sí espanta, pero la beta todavía es un poco más razonable, porque sabemos que entre 0 y 1 este valor tiene que ser positivo y este valor también tiene que ser positivo, ¿cierto? Y de hecho es el complemento. Entonces, por ejemplo, es la probabilidad de que una persona tenga casa por la probabilidad de que una persona no tenga casa. Bueno, ya los exponentes ya serán un caso especial, pero ¿se acuerdan de esta función? Una función de utilidad en donde tienes el bien 1 elevado al alfa y tienes un bien 2 elevado a la beta. Y esto se parece, bueno, esto no se parece, esto es una Cobb-Douglas. Bueno, esto, no, la 1, la de utilidad, ¿no? Eso sería la función de utilidad indirecta, esto es micro, no hay que confundir. Pero bueno, si nosotros tenemos una función Cobb-Douglas, ya conocemos sus propiedades, que es
cuasi cóncava, cuasi cóncava, y bueno, las transformaciones que tengan no van a afectar los resultados, o sea, nosotros podemos elevar todo al cuadrado y realmente el efecto final no tiene por qué afectarse, pero más allá de pensar, ok, si esto te parece a micro muy interesante, ¿y de qué sirve? Esto es una media ponderada. Aunque no me crean, una función de optimización de Markov-Douglas, ya la cagué aquí, pero cuando nosotros optimizamos cualquier ejercicio de micro, voy a ponerlo morado, para que pueda recorrerlo. Al fin de cuentas, cuando nosotros encontramos la tangente en una curva, en una función Cobb-Douglas, no es más que un promedio ponderado. De hecho, nosotros podemos tener consumo del bien 1, es decir, comida, bienes de lujo, beta, ocio, no sé, cualquier otra cosa. Podemos tener tantas variables nosotros que querramos, y al fin de cuentas, si la suma de los exponentes es igual a 1, entonces esto es un promedio. Qué tan ponderado esté depende de las ponderaciones de los exponentes. Y saltando un poquito, si esta cosa la transformamos en logaritmos, sería alfa logaritmo de x1 más beta, bueno, aquí puse beta, logaritmo de x2. Es lo mismo, simplemente se transformó, pero esto nos permite un cálculo lineal de las elasticidades, claramente. Entonces, la econometría no es más que el cálculo de ciertos promedios si lo sabemos aterrizar correctamente. No necesariamente toda la econometría. Bueno, sí, realmente sí, toda la econometría son promedios ponderados y promedios muy refinados, pero podemos saltar de una función de distribución beta una vez que calculemos, quizá nosotros tengamos un ejercicio, pero nosotros necesitamos calcular alfa y beta, porque ya tenemos el rango, ya tenemos DJ. Podemos jugar quizá con números aleatorios, nuevamente Monte Carlo, cualquier tipo de técnica que ustedes gusten o manden. Podemos calcular los hiperparámetros alfa y beta, y una vez de eso, pues bueno, ya lo podemos incluso transformar en una Cobb-Douglas. Y de la Cobb-Douglas podemos llegar a hacer incluso más econometría. Ya sería demasiado, yo creo que ya estarían titulándose de doctorado si hacemos todo esto. Pero solo quiero abrirles la mente que podemos pasar de un tema prácticamente a otro, no hay que tener cuidado con los saltos mortales. Pero una distribución beta nos va a permitir jugar con este tipo de probabilidades, que a su vez se pueden transformar en otras cosas. Aquí algo importante es que me faltó el DDY, como siempre. Tengan cuidado con el integral. Muy bien. Entonces, esta cosa, todo esto, perdón por el choro y perdón por desviarme, toda la parte de la integral se puede, más bien, todo este integral va a quedar como alfa, gamma de alfa multiplicado por la función gamma beta. Aquí me equivoco otra vez. Voy a hacerlo otra vez limpio. Gamma de alfa, gamma de beta, multiplicado por, que diga, dividido entre la función gamma más beta. Si se dan cuenta, al fin de cuentas, esto estaríamos hablando de ciertas probabilidades de A multiplicado por la probabilidad de B multiplicado por la suma de las probabilidades. Ya se están dando cuenta que realmente todo está bastante correlacionado con los temas que hemos visto desde un principio. Nada más que ahora se pone un poco complicado por ser continuos, por tener integrales, pero al fin de cuentas la lógica es exactamente la misma. Bueno, ese sería el resultado final. Aquí el libro sugiere que hagamos integración por partes, así que de repente salta el resultado, por lo cual yo también me lo voy a saltar. Vamos a tener nuestra función f de y como la suma, caray, como la suma del intervalo entre 0 y y, recordando que y puede estar entre 0 y 1. Además extraño que y pueda tomar valor de 0 incluso, porque no tendría área bajo la curva, pero bueno, definición está así, ¿no? La suma entre 0 a y de, y aquí tengo que estudiar por qué carajo salió una t. Bueno, sale una t a la alfa menos 1, de 1 menos t. Sí, solo cambió la variable, pero es lo mismo que tenemos arriba. Pero, ¿por qué pusieron t? La verdad es que desconozco, pero el libro lo hace. A la beta menos 1. Aquí tenemos nuestra función b. Recuerden, es una función b, no es una beta, de alfa gamma. Alfa, gamma. Alfa, beta, perdón. No sé qué me está pasando. De dt. Y esto a su vez se puede definir como la suma desde el primer elemento
estos de alfa hasta n, hasta el enésimo de y a la i, multiplicado por 1 menos y a la n menos i. Y bueno, de este resultado, que este sí es, insisto, sería la suma de, no lo quiero llamar promedios ponderados, porque no lo es, pero sí es la suma de los productos de sus probabilidades a partir de ciertas exponentes que no vamos a entrar en detalle. Esta suma, sabemos que, bueno, más bien con estas definiciones y con esos resultados podemos definir que una variable aleatoria tiene una distribución binomial, beta, una distribución beta con parámetros alfa y beta, cuando alfa y beta sean mayores a 0. Por lo tanto, como teorema, sabemos que la media o la esperanza matemática de esta variable aleatoria va a ser igual a alfa por alfa más beta. Si se dan cuenta, es la probabilidad que suceda esto entre la suma de las probabilidades, súper intuitivo, y su varianza es igual al producto de alfa beta entre, bueno, este sí para que vean no es intuitivo, pero pues bueno, alfa beta al cuadrado multiplicado por alfa más beta más 1. A diferencia del de arriba, que sí tiene sentido para mí, el de abajo no. O sea, seguro tiene una explicación, pero la verdad es que me sobrepasa al menos del tiempo que estaba preparando la clase. Y la neta es que no le encuentro una explicación lógica a lo que hay abajo. O sea, se puede medio interpretar, pero la verdad es que a mí en lo particular no le encuentro sentido a lo que dice abajo. Al menos para la esperanza matemática sí, que es muy obvia, pero la varianza pues obviamente no me sobrepasa la neta. Pero bueno, no vamos a estar entrando en detalles muchas veces en esto. Pero bueno, esa es la esperanza matemática, la media y su varianza para una distribución beta. Yo sé que estas distribuciones no son amigables y los ejercicios no son tan intuitivos. Sus aplicaciones suelen ser bastante rebuscadas, pero quizá con un par de ejercicios que hagamos sea suficiente como para medio entender a qué nos estamos refiriendo y en qué casos puede aplicar. Por ejemplo, sabemos que los casos exponenciales, como el que acabamos de ver, al menos el libro menciona los clásicos de imagínese que tiene una maquinaria y se va a descomponer y entre más tiempo pase, más probabilidad es que se descomponga, ¿no? Evidentemente así son las máquinas. Cualquier tipo cualquier tipo de ejercicio que tenga esa lógica, se buscaría un tipo de distribución exponencial. Por ejemplo, una distribución binomial es un poquito... no he visto muchos ejemplos aplicados, honestamente. Déjenme buscar en esta semana para ver si encuentro uno relativamente sencillo y poder aplicarlo a nuestros ejercicios. Pero bueno, la distribución beta, la ventaja que tiene es que dado que sus valores de y tienen que estar entre 0 y 1, podemos trabajar con una variable cual sea y la podemos reescalar para obligar a que el resultado pues, salga en ese... perdón. Podemos reescalar una variable y para obligarla a trabajarla con una distribución beta. Ahora, si obligamos a que nuestra distribución se comporte de esta manera y no tiene nada que ver con una distribución beta misma, es decir, para cálculo de probabilidades, pues mejor no lo hagan porque estaríamos perdiendo el tiempo. Para la distribución G, más que sí lo vamos a estar ocupando, pero más para la prueba de hipótesis. Sobre todo, insisto, las pruebas de 2 o de una cola. En su momento ya lo veremos. Y bueno, ya sabemos que una G cuadrada, cuando B tiende a infinito, es decir, nuestra cantidad de datos tiende a infinito, pues bueno, se va a terminar transformando en una normal. Y de las normales son las cosas más bonitas que vamos a ocupar porque requieren... su interpretación es muy sencilla. Y dado que tienen una simetría, pues bueno, las pruebas de hipótesis de dos colas es bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, con los percentiles nos podemos ahorrar muchísimas cosas. Ya lo veremos en econometría eso. Al momento, ¿hay alguna duda con probabilidad gamma y sus casos especiales como la G, exponencial y la beta? ¿Todo bien? ¿Quedó clarísimo? ¿Ya pueden hacer ejercicios? ¿No lo entendieron? La exponencial, por ejemplo, ¿para qué tiene una mayor? Bueno, es que yo creo que la había asociado diferente antes, pero
¿Usted tiene a la mano, digamos, o recuerda algún uso más aplicado, digamos, de alguna de estas, o específicamente la exponencial? No, Aparte de lo que dijo ahorita de la prueba de hipótesis con la GI o... distribución exponencial. He visto unos ejercicios de supervivencia. Ah, ya no puedo ocupar esta cosa. Los ejercicios de supervivencia son al revés. Realmente no se parece mucho a la distribución exponencial. Pero déjame revisar si yo encuentro algunos ejercicios interesantes de distribución exponencial que no sean demasiado complicados o que el paper sea relativamente entendible. Porque la verdad es que no he trabajado mucho con este tipo de distribuciones, por lo cual se me escapan algunos ejemplos. Pero dame la oportunidad, Dante, de revisar, ¿va? Sí, o sea, por ejemplo, no sé si o sea, es que no sé si lo estoy asociando mal, la verdad, pero por Buen ejemplo, ejemplo. cuando sucedía lo de la pandemia, que sucedían los casos y se iban acumulando, o sea, digamos, exponencialmente iban creciendo, ¿no? O sea, Ok, ¿eso se modela con eso, por ejemplo, o es algo que estoy... mm, intentar predecir qué tanta gente se enferma. O sea, si tienes un enfermo y ese un enfermo o enferma dos y a su vez ya tienes tres y esos se enferman unos ocho y empieza a crecer de manera exponencial. Ajá, saber Ok, como la velocidad con que va a crecer, ¿no? Bueno, no sé si eso es... aquí el problema sería plantear qué es lo que quieres decir. O sea, la probabilidad de tener un umbral de enfermos a partir de qué tantos. Quizá podríamos plantear algún ejercicio de esa manera. La verdad es que se me escapa cómo podríamos hacerlo. Pero déjame pensarlo. La sugerencia es buena. Tiene sentido. La parte de enfermos y cómo se desencadena el tema pandémico, evidentemente es exponencial. Pero no sabría cómo plantear un problema con esas características. Va. Sí, justo era creo que más bien como el intento de ver, o sea, saber más o menos en dónde lo podríamos llegar a aplicar, pero va, muchas gracias, va. No hay problema. De hecho, tenemos aquí internet. Creo que sí tenemos internet. Un segundo. No sé dónde está. Distribución exponencial. Pandemia. Digo, no es muy difícil de escribir, ¿no? Estadística. Análisis de factores, no sé. Algo debe venir aquí, entonces. Déjame buscar quizá algunos documentos. La verdad es que cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, se espanta, pero lo tiene que leer dos, tres. Pero mira, simplemente con la idea que tú diste, Dante, salió un paper, ¿no? Se los va a pasar nomás. Léanlo si les interesa y si aplica para la clase, está padre. Si no, ya tendrán ahí acervo cultural. Pero sí, interesante, Dante, interesante. Creo que sí podríamos. Ahora habría que leer este paper para ver cómo lo plantearon, ¿no? Y para ver si realmente es lo que buscamos. Pero sí, buena aproximación, ¿eh? Gracias, gracias por la participación. De la Ya, beta, pues bueno. gracias. No, gracias a ti. De la distribución beta, pues bueno, insisto, parámetro 0,1, se puede rescalar las variables. Y de la variable g cuadrada, pues bueno, vamos a ver sus casos más aplicados en su momento. Podría Entonces, volver, perdón, nada más, última cosa, ¿podría volver a donde puso la definición de la beta? Es que no la alcancé a copiar. ok. Ah, pues ahí, sí, sí. Sí. Se dice que y es una variable aleatoria si cumple los siguientes: alfa, beta mayor a cero, y la distribución es la misma de la gama original, realmente. La única diferencia es que, carajo, no puedo ocupar, vamos. La única diferencia es que y ya no tiende hasta infinito, sino solo está en el intervalo cerrado 1, 0. Y bueno, de ahí en fuera, continuamos con probabilidades marginales, multivariadas. Y el multivariado es, pues bueno, lo mismo, pero ahora con dos. O con tres. Lo vamos a ver solo con dos, por tema de simplificación. Pero eso nos va a permitir no jugar solo con... Funciona mi... Ya conocemos que es una media, ya sabemos que existen distribuciones y bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una variable aleatoria asociada a otra variable aleatoria? ¿Qué pasa cuando tenemos la media de una variable y la media de otra variable? Esto, si se acuerdan, en econometría tiene un nombrecillo, ¿no? Bueno, antes de llegar a ello, vamos a tener que jugar con variables, con modelos multivariados, vamos a hablar de correlaciones y eso evidentemente nos va a llevar a regresión lineal. Pero antes de llegar a regresión lineal,
vamos a seguir explorando qué son los promedios. Insistí desde la primera clase, prácticamente este curso se trata de promedios. Y en econometría se trata de promedios. Son promedios refinados, pero a fin de cuentas promedios. Así que no se espanten con la matemática. Pero bueno, espero que esta clase haya quedado relativamente clara. Yo sé que a veces me voy muy rápido y yo sé que mi letra no es la mejor y que los ejercicios planteados a veces dejan mucho que desear. Sin embargo, las siguientes clases, la siguiente en particular, vamos a trabajar con R, vamos a trabajar con microdatos. Por favor, ya tengan los descargados, mínimo 5, no 5 años, con que tengan 2 años, 2 años, con 2 años es suficiente. Si tienen más de 2 años, muchísimo mejor. Y vamos a trabajar loops para carga de datos, limpieza de datos, bueno, limpieza incluye los filtros, clasificación de datos con los if, los switch y ese tipo de cosas que hemos visto. Vamos a ocupar librerías para lo mismo y después de ello vamos a calcular tasas de desempleo por diferentes estratos. Con educación, sin educación, con tipos de, bueno, ingresos no tiene sentido, por sexo y por edades. Vamos a hacer diferentes tipos de tasas de desempleo. Son temas bastante interesantes. También la ENOE, insisto, viene un campo que se llama ingreso promedio por hora. No es el mejor estimador, para eso tenemos la ENIG, pero podemos utilizar el indicador de la ENOE como para hacer algunos ejercicios de diferencia de medias, diferencia de ingresos, perdón, diferencia de ingresos cuando cuando tienes mayor edad, cuando tienes menor edad, cuando eres mujer, cuando no lo eres, cuando tienes más o menos educación. Cuando tengamos esas clasificaciones, después podemos entrar quizá a prueba de hipótesis, pero bueno, eso ya sería las siguientes clases, ¿no? Que nos faltaría multivariado, distribuciones marginales, las correlaciones y covarianzas, y finalmente prueba de hipótesis. Y con eso acabaríamos el curso. Nos faltaría toda econometría, pero no manches, no nos va a dar tiempo de ver econometría en este curso de estadística. Así que, con eso dicho, para la siguiente clase, por favor, tengan todo preparado en R. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme. Y bueno, sin más que agregar, les agradezco que se hayan conectado y creo que ya pasamos listas y ya pasamos listas. Pues bueno, que tengan buenas noches. Profe, Ah, sí, dime, Dante. otra cosa, en los microdatos pues se descargan trimestralmente, ¿no? Pero Correcto. entonces, ¿qué será lo que tendremos que descargar? Al Los menos 2 años de microdatos, es decir, 6 archivos de manera secuencial de preferencia. y todo conjuntarlo en un, o no, o sea, No, esto vamos a nosotros lo vamos a copiar. hacer en el código. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Solo nada más descárgalo. Les había Sí, dicho que íbamos a ver una función para descomprimirlos en zip. Sí lo vamos a ver, pero no le voy a poner mucha atención. Así que yo les recomiendo que ya tengan sus archivos sociodemográficos, o sea, de la NOE, saquen el SEDEM, o sea, el sociodemográfico, y lo tengan en una carpetita. Porque es más fácil. Déjame ver si aquí lo tengo. entonces el sociodemográfico es el que Mira, vamos a aquí tengo. descargar. Ajá, tienen que descargar la ENOE. Y de la ENOE van a tener diferentes. Voy a ver aquí 22 trimestre 2, ¿no? Por ejemplo. Y en la ENOE van a encontrar varios archivos. Las encuestas ampliadas 1 y 2, la de hogar, la sociodemográfica y la de vivienda. A mí la que me importa es la sociodemográfica porque es la que contiene los valores de que si es empleado, si no es empleado, edades, bla, bla, bla. Entonces, yo les recomiendo que descarguen varios periodos, de preferencia 2 años completos. Si quieren, descárguense todos los eneros, pero descárguense muchos años. Y solo me interesa sociodemográfico. Podemos hacer un mini ejercicio de extraer en zip y a partir de la extracción solo cargar la variable o la palabra clave que nos interesa, pero eso nos va a llevar como 1 hora de desarrollo, un poquito menos, y no vale la pena. Mejor en una sola carpeta tengan sus sociodemográficos listos para usarse, ¿vale? Va, y los 4 trimestres de, por ejemplo, 2 años, ¿no? O los 2 últimos años completos, o Correcto. De preferencia, de preferencia. Si pueden descargar todas las series, muchísimo mejor. Yo sé que en INEGI tienen una descarga automática. La neta es que no sé cómo se ocupa. Y eso que se supone que es de INEGI. Pero vamos a vernos. Aquí están los microdatos, programas de ya, información, sistemas de consulta. Maldita sea, me equivoqué. Bueno, Y microdatos. aparece la opción de descargar todo. Sí, 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 Yo precisamente. entré en Noe Ujú. y Vamos a poner. luego es microdatos. A ver, vamos, aquí estamos en OE, después estamos aquí los Ah, microdatos. microdatos Y y ahí arribita dice descargar todo. pero te descarga un software que a su vez descarga todos. Mm. Entonces, la verdad es que
Yo prefiero descargarlos uno por uno porque soy muy malo en este tipo de softwares. Pero bueno, si ustedes lo pueden descargar, después me dicen cómo y se los agradeceré. Pero ¿Y si usted no, va a utilizar entonces cuántos años, profe? yo para mostrarlo como con 2 datos, pero yo en lo personal desde el 2005, es decir, para tener toda la serie, desde acá, todo, todo, todo. Entre más datos es más bonito porque tienes una serie de datos larga y con eso puedes hacer, bueno, estudiar el análisis, puedes estudiar las variables de una mejor manera. Con 2 datos, pues evidentemente no, ¿no? Pero lo que me interesa saber es el manejo de los microdatos para que ustedes tengan elementos para ocuparlos para su día a día, ¿vale? Ok, va. Perfecto. Entonces, bueno, les encargo esto. Aquí va a haber los temas del COVID y bueno, pues esos son, para mí son datos perdidos. La verdad es que nunca me he metido a la ETOE, ni tengo ganas de meterme a la ETOE, así que me voy a saltar este trimestre. Pero bueno, de ahí en fuera sí los voy a ocupar. Yo voy a ocupar de CSV. Pueden ustedes ocupar DBF, DTA o SAP. DTA es para Stata. DBF es universal para bases de datos. Se puede cargar con la librería Foreigner, pero yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a usar desde CSV, ¿vale? Es la única acotación. Si ustedes lo quieren hacer de otra manera, están bienvenidos, los puedo apoyar, pero en clase yo lo voy a hacer con CSV, nada más para que lo tengan en consideración. Pero bueno, sería todo por mi parte. Agradezco sus participaciones y sus asistencias y todas esas cosas. Cualquier cosa, estoy en el chat. Recuerden, este foro siempre está abierto para cualquier cosa, ¿vale? Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Gracias, bye. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.